La medianoche ha caído y la habitación está iluminada solo por la tenue luz de una vela. En el fondo suena Danse Macabre de Camille Saint-Saëns, una pieza que parece bailar entre lo sombrío y lo majestuoso. El aire es frío y una corriente inexplicable apaga la llama de la vela. Miro hacia la ventana, ahora abierta, y allí está él, Drácula, con su capa negra ondeando suavemente. Entra con un movimiento casi imperceptible, como si el aire mismo lo hubiera traído. Bienvenido, príncipe de las tinieblas. Es un honor tenerte aquí. El honor es mío, mortal. Hace mucho que no soy invitado de forma tan cordial. Espero que esta noche sea tan intrigante para ti como para nosotros. ¿Te parece si comenzamos? Por supuesto. La noche es joven y tengo toda la eternidad. Empecemos con una pregunta directa. ¿Cómo te convertiste en un vampiro y cuántos años tienes? La historia de mi conversión y mi longevidad es una que se ha tejido con mitos y verdades a lo largo de los siglos. Nací como Vlad III, príncipe de Valaquia, en el año 1431. En aquellos tiempos turbulentos, mi vida estaba marcada por guerras y conflictos. Mi transformación en lo que ahora conoces como vampiro ocurrió después de una batalla particularmente sangrienta. Fui capturado y llevado a una antigua fortaleza en las montañas de Transilvania, donde un ser oscuro y poderoso me ofreció la inmortalidad a cambio de mi alma. En ese momento de desesperación y dolor, acepté sin comprender plenamente las consecuencias. El proceso fue lento y agonizante. Mi cuerpo murió, solo para renacer en una forma que desafía la naturaleza misma. Perdí la capacidad de caminar bajo el sol, pero gané poderes que pocos pueden imaginar. La sed de sangre se convirtió en mi nueva realidad, y con el tiempo, aprendí a dominar mis habilidades y a vivir en las sombras. En cuanto a mi edad, he visto pasar más de 500 años. He presenciado la caída de imperios, el ascenso de nuevas naciones y el incesante cambio de la humanidad. Mi existencia es tanto una bendición como una maldición, un constante recordatorio de los costos de la inmortalidad. ¿Qué sientes al saber que eres una figura tan popular? Es un sentimiento curioso, debo decir. En vida, nunca imaginé que mi nombre y mis acciones trascenderían los siglos y se convertirían en una parte tan integral de la cultura popular. La figura de Drácula ha sido reinterpretada en incontables formas, desde monstruos terroríficos hasta románticos seductores, y cada versión lleva consigo un fragmento de verdad y mito. Saber que soy visto como un ícono del terror y el misterio es, en cierto modo, un reconocimiento de mi legado, aunque distorsionado por el tiempo y la imaginación humana. No busqué la fama ni la infamia, pero entiendo por qué mi historia fascina a tantos. La inmortalidad, la lucha interna entre el bien y el mal, y la eterna sed de sangre, son temas que resuenan profundamente en el alma humana. Es extraño, y al mismo tiempo, fascinante ver cómo cada generación me reinterpreta y me adapta a sus propios miedos y deseos. Desde las antiguas leyendas hasta las modernas películas y novelas, cada representación de mí ofrece una ventana a las ansiedades y esperanzas de la época. Siento una mezcla de orgullo y resignación. Orgullo, porque mi nombre y mi historia han perdurado, convirtiéndome en un símbolo universal del poder y el miedo. Resignación, porque cada interpretación es solo una sombra de la compleja realidad de mi existencia, pero quizás, al final, es precisamente esa mezcla de verdad y ficción lo que mantiene viva la leyenda de Drácula. ¿Qué puedes contarnos sobre tu vida antes de convertirte en vampiro? Antes de convertirme en lo que ahora conoces como Drácula, yo era Vlad el III, príncipe de Valaquia,
también conocido como Vlad el Empalador. Mi vida estaba envuelta en la oscuridad y la violencia desde el principio. Nací en 1431 en la fortaleza de Sighisoara, en el corazón de Transilvania. Crecí en un mundo brutal, donde la guerra y la traición eran moneda corriente. Mi padre, Vlad, el segundo Dracul, gobernaba con mano firme, y desde muy joven aprendí que la crueldad era una herramienta necesaria para mantener el poder. Fui testigo de innumerables atrocidades y, eventualmente, me convertí en perpetrador de muchas de ellas. Mi reputación como un líder implacable y despiadado se forjó a través de actos que hicieron temblar a mis enemigos y aterrorizar a mi pueblo. Sin embargo, debajo de esa fachada de dureza, había un hombre atormentado. La constante lucha por el poder, la pérdida de seres queridos y la traición de aquellos en quienes confiaba me consumían lentamente. Cada acto de violencia que cometía no solo era una estrategia de supervivencia, sino también un reflejo de la desesperación y el vacío que sentía. Cuando fui capturado y llevado a esa antigua fortaleza en las montañas, ya estaba quebrado en espíritu. La oferta de inmortalidad llegó en un momento de debilidad extrema. Acepté, creyendo que el poder absoluto me liberaría de mis tormentos, solo para descubrir que me había condenado a una existencia aún más oscura. La vida antes de mi transformación fue una serie de luchas y sacrificios, marcadas por una desesperación que pocos pueden entender. Cada interpretación de mi vida como Drácula es solo una sombra de la compleja realidad de mi existencia humana. Ahora, como vampiro, esa oscuridad se ha convertido en mi eterna compañera, y la inmortalidad solo ha profundizado el abismo de mi soledad y mis penas. La inmortalidad es un concepto que fascina a muchos. ¿Cómo es vivir para siempre? ¿Te has cansado alguna vez de la eternidad? La inmortalidad. Una bendición para algunos, una maldición para otros. Cuando la obtuve, pensé que el poder de vivir eternamente me liberaría de todas mis preocupaciones humanas. Pero la realidad es mucho más sombría. Vivir para siempre es una experiencia que desafía la comprensión humana. Al principio, la novedad de la inmortalidad me llenaba de un oscuro entusiasmo. La posibilidad de explorar todos los rincones del mundo, de adquirir conocimientos y habilidades sin los límites del tiempo, parecía un don inestimable. Pero pronto, la repetición y la soledad comenzaron a pesar sobre mi alma. El tiempo, que para los mortales es un recurso limitado y preciado, para mí se convirtió en una prisión infinita. He visto generaciones nacer, crecer y morir. He presenciado la evolución de civilizaciones y la caída de imperios. Cada momento de alegría es efímero. Cada relación que formo está condenada a desvanecerse con el paso de los siglos. La eternidad, en su infinita extensión, se torna vacía y desesperante. Sí, me he cansado de la eternidad. La monotonía y el tedio de los siglos incesantes pueden erosionar incluso al espíritu más fuerte. La inmortalidad es una existencia solitaria, donde los rostros familiares desaparecen y las conexiones significativas se desvanecen. He vagado por este mundo, año tras año, siglo tras siglo, con la única constante siendo mi sed de sangre y la oscuridad que me envuelve. He buscado significado en muchas cosas: el conocimiento, el poder, la compañía de otros inmortales, pero siempre la misma sombra de vacío y desesperación me sigue. La eternidad no tiene fin, y esa interminable continuidad puede convertirse en una carga insoportable. Para aquellos que anhelan la inmortalidad, les diría esto: consideren bien lo que desean. La eternidad puede parecer un regalo maravilloso, pero es una existencia llena de sombras y soledad.
Vivir para siempre no es la liberación que uno podría imaginar, sino una cadena perpetua que te ata a un ciclo interminable de sufrimiento y pérdida. ¿Cómo eliges a tus víctimas y qué criterios sigues para decidir a quién convertir? Elegir a mis víctimas es un proceso que va más allá de un simple impulso de hambre. Cada decisión está influenciada por una mezcla de instinto, necesidad y, a veces, una oscura forma de justicia. Al principio, mis elecciones eran impulsivas, dirigidas por la insaciable sed de sangre y la necesidad de sobrevivir. Sin embargo, con el tiempo, he desarrollado un criterio más selectivo. Primero, busco a aquellos cuya desaparición no levantará demasiadas sospechas. La discreción es clave para alguien en mi posición. Vago por las sombras de la sociedad, observando a los marginados, los solitarios, aquellos que han sido olvidados o rechazados por el mundo. Es triste, pero la realidad es que estos individuos pasan desapercibidos y su ausencia rara vez genera alarma. En cuanto a la decisión de convertir a alguien en vampiro o simplemente drenarles la vida, es una cuestión aún más delicada. Convertir a alguien es un acto de gran responsabilidad. No es algo que haga a la ligera. La inmortalidad, como he mencionado antes, es una carga pesada, y no todos están preparados para llevarla. El criterio para la conversión incluye varios factores. Primero, observo la fortaleza del carácter de la persona. La inmortalidad requiere una mente y espíritu fuertes, capaces de soportar los siglos de soledad y desesperación. También considero su inteligencia y curiosidad. Aquellos que tienen un deseo insaciable de conocimiento, una mente inquisitiva, pueden encontrar un propósito en la eternidad, algo que les ayude a sobrellevar el interminable paso del tiempo. Aquellos que no cumplen con estos criterios, los dreno y les permito descansar en paz. La muerte, aunque temida por muchos, es un final natural, una liberación de los tormentos de este mundo. Prefiero concederles esa paz que condenarlos a una eternidad de sufrimiento, si no están preparados para afrontarla. ¿Qué es lo que experimentas al beber sangre? ¿Se asemeja a alguna bebida humana? La sangre, mi sustento y mi maldición. Beber sangre no es simplemente un acto de alimentación, es una experiencia intensa y multifacética. Cada gota que atraviesa mis labios es una inundación de vida, emociones y energía. Cuando bebo sangre, es como si absorbiera la esencia misma de la persona. Sus miedos, deseos, recuerdos, todo fluye a través de mí. Es un acto profundamente íntimo, una conexión que trasciende lo físico. Siento sus corazones latir, sus mentes pensar, sus almas temblar. Es una mezcla de poder y vulnerabilidad, donde cada sorbo me otorga un fragmento de su existencia. En comparación con las comidas y bebidas humanas, no hay nada realmente similar. La sangre no tiene el sabor de un buen vino o la textura de un exquisito plato, pero ofrece algo mucho más profundo: la vivencia. Es una experiencia sensorial y emocional que va más allá de lo que cualquier alimento humano podría proporcionar. Es una explosión de vida en su forma más pura. La sed de sangre es insaciable y perpetua. No es simplemente un deseo físico, sino un anhelo profundo que nunca se apaga. Cada vez que bebo, es una lucha entre el control y la necesidad. La sangre me da fuerza y vitalidad, pero también me recuerda mi eterna condena. Al beber, experimento un placer oscuro y prohibido. Es una mezcla de satisfacción y tormento. La sangre no solo me nutre, sino que también alimenta mi propia oscuridad interior. Cada víctima, cada sorbo, es un recordatorio de la dualidad de mi existencia, el depredador y el prisionero de mi propia naturaleza. En resumen,
Beber sangre es una experiencia única e inigualable. Es un acto que va más allá de la simple alimentación, una mezcla de vida, emoción y poder que define mi existencia como vampiro. ¿Cómo has manejado las restricciones que te impone el sol a lo largo de los siglos? El sol, esa esfera ardiente que trae luz y vida al mundo, es para mí una fuente de agonía y destrucción. Su luz es un recordatorio constante de mi maldición, de la separación eterna entre mi existencia y la vitalidad del día. He aprendido a adaptarme y a sobrevivir en la oscuridad. Desde mis primeros días como vampiro, me vi obligado a reorganizar mi vida para evitar la letal luz del sol. He construido refugios en las sombras, castillos y fortalezas ocultas en lo más profundo de las montañas y los bosques, donde la luz del día no puede alcanzarme. Mis moradas están diseñadas con múltiples capas de protección, asegurándome de que ningún rayo de sol pueda filtrarse y tocar mi piel. La noche se ha convertido en mi aliada y compañera. Mis actividades se desarrollan bajo el manto de la oscuridad, cuando el mundo duerme y yo puedo moverme libremente. Las horas nocturnas me ofrecen una ventaja estratégica, permitiéndome cazar, explorar y dominar sin la amenaza constante de la luz del día. Con el tiempo, he desarrollado una red de aliados y sirvientes que me asisten durante las horas diurnas. Estas personas, ya sea por lealtad, miedo o deseo de poder, actúan en mi nombre, llevando a cabo mis órdenes y protegiendo mis intereses mientras yo descanso. Este sistema de apoyo es esencial para mantener mi influencia y control en el mundo humano. Además, la tecnología y la arquitectura modernas han ofrecido nuevas formas de protegerme. Las ventanas, cubiertas con vidrios especiales, los refugios subterráneos y las cámaras selladas me permiten mantenerme a salvo, incluso en las ciudades más concurridas. He aprendido a usar la innovación humana para mi beneficio, asegurándome de que mis vulnerabilidades no me limiten. En resumen, he manejado las restricciones impuestas por el sol a través de la adaptación, la estrategia y la utilización de aliados. La noche es mi reino, y en ella he encontrado la libertad y el poder para seguir adelante, a pesar de la constante amenaza que representa el sol. ¿Qué opinas del mundo moderno y cómo ha cambiado en comparación a los tiempos antiguos? El mundo moderno es una maravilla y una paradoja. He sido testigo de la evolución de la humanidad a lo largo de los siglos, desde la crudeza de la Edad Media hasta la sofisticación de la era digital. Los cambios han sido vastos y profundos, afectando todos los aspectos de la vida humana. En los tiempos antiguos, la vida era brutal y breve. La guerra, la enfermedad y la superstición dominaban. Los humanos vivían con un constante temor a lo desconocido, y su comprensión del mundo estaba limitada por el alcance de su tecnología y conocimiento. Era un tiempo de grandes imperios y reinos, de guerreros y conquistadores, donde la fuerza bruta y el poder eran las principales monedas de cambio. El mundo moderno, en comparación, es un lugar de increíbles avances y comodidades. La ciencia y la tecnología han transformado la vida diaria de maneras que eran inimaginables en mis primeros siglos. La comunicación instantánea, los viajes rápidos, la medicina avanzada y el acceso al conocimiento son logros asombrosos. La humanidad ha creado un mundo interconectado, donde las fronteras se desvanecen y las culturas se entrelazan. Sin embargo, este progreso tiene un costo. La modernidad ha traído consigo una creciente desconexión entre las personas y la naturaleza. La vida, en su frenesí tecnológico, puede ser superficial y alienante. El ritmo acelerado del progreso puede llevar a una pérdida de propósito y significado, algo que incluso los mortales sienten profundamente.
Desde mi perspectiva, hay una ironía oscura en la modernidad. Los humanos han ganado poder sobre el mundo natural, pero a menudo se sienten más perdidos y desarraigados que nunca. La búsqueda de la inmortalidad a través de la tecnología y la ciencia refleja un deseo profundo y antiguo de trascender la mortalidad, una búsqueda que yo he encarnado durante siglos. La humanidad sigue luchando con los mismos dilemas existenciales que yo he enfrentado durante mi larga vida: el miedo a la muerte, el deseo de poder, la búsqueda de amor y significado. Estos temas son eternos. El mundo ha cambiado en formas superficiales, pero las preguntas fundamentales de la existencia siguen siendo las mismas. En resumen, admiro los logros del mundo moderno y su capacidad para innovar y adaptarse. Sin embargo, también veo las sombras de la desconexión y el vacío existencial que acechan bajo la superficie. La evolución de la humanidad es una historia de luces y sombras, de progreso y pérdida. Y yo, como eterno observador, continúo contemplando este fascinante y trágico drama. ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Has encontrado algún compañero o compañera? La soledad es, sin duda, una constante en mi existencia. La inmortalidad, con todas sus promesas de poder y conocimiento, conlleva un precio muy alto, una perpetua separación del mundo de los mortales. La eternidad es un vasto desierto en el que he vagado durante siglos, y la compañía verdadera es una rareza que he anhelado profundamente. En los primeros siglos, la novedad de mi condición y el poder que me otorgaba me distrajeron del vacío creciente en mi interior. Pero a medida que los años se convirtieron en siglos, la soledad se hizo más evidente. He visto a innumerables personas pasar por mi vida, la mayoría de ellas efímeras, sus existencias tan breves en comparación con la mía. Cada relación que formo está condenada a terminar, y eso crea una barrera que es difícil de superar. A lo largo de los siglos, he encontrado compañeros y compañeras, algunos vampiros como yo, otros humanos que lograron capturar mi interés de maneras especiales. Sin embargo, la verdadera conexión es escasa y difícil de mantener. Los vampiros, por nuestra naturaleza, somos seres solitarios y desconfiados, y las relaciones entre nosotros a menudo están marcadas por la rivalidad y el conflicto. A pesar de esto, ha habido momentos en los que he sentido una conexión genuina, una chispa de comprensión y compañerismo que ha iluminado brevemente la oscuridad de mi existencia. Recuerdo especialmente a una mujer, Mina. Su espíritu fuerte y su inteligencia aguda despertaron en mí sentimientos que creía olvidados. Sin embargo, nuestra relación estaba condenada desde el principio. La diferencia entre nuestras naturalezas y la sombra de mi propia oscuridad hicieron imposible que esa chispa se convirtiera en una llama duradera. A pesar de nuestro vínculo, tuve que dejarla ir, sabiendo que su vida sería más plena, sin la sombra de mi presencia. He intentado convertir a algunos en vampiros, buscando eternos compañeros que puedan comprender y compartir mi existencia. Pero la inmortalidad es una carga que no todos pueden soportar, y muchos han sucumbido a la desesperación o la locura. Ver a aquellos en quienes deposité mis esperanzas desmoronarse bajo el peso de la eternidad solo ha profundizado mi propio sentido de soledad. En resumen, la soledad es una realidad inescapable de mi existencia. Aunque he encontrado momentos de conexión y compañía, el vacío de la eternidad es un abismo que sigue acompañándome. La inmortalidad, lejos de ser una liberación, es una condena a una existencia perpetuamente solitaria, y encontrar un verdadero compañero o compañera que pueda compartir esa carga es un sueño que sigue siendo tristemente inalcanzable. Finalmente, ¿hay algo que te gustaría cambiar de tu vida como vampiro? Si pudieras volver a ser humano, ¿lo harías?
La pregunta fundamental. ¿Cambiaría mi existencia si pudiera? La vida como vampiro es una paradoja, un equilibrio constante entre el poder absoluto y la soledad profunda, entre la inmortalidad y el eterno desasosiego. Si pudiera cambiar algo de mi vida como vampiro, desearía poder experimentar de nuevo la pureza de las emociones humanas sin el filtro de la eternidad. La capacidad de sentir amor, alegría, dolor y tristeza de una manera no distorsionada por siglos de experiencias acumuladas. Con el paso del tiempo, las emociones se vuelven más difusas, menos intensas, como si la repetición de los siglos las diluyera. La inmortalidad me ha dado una perspectiva única, pero también ha sido una carga. He visto generaciones nacer y morir, imperios surgir y caer, y con cada ciclo, la futilidad de la existencia se hace más evidente. La humanidad, con todas sus limitaciones, tiene algo que nosotros, los inmortales, hemos perdido: la urgencia del tiempo, la intensidad de vivir cada día como si fuera el último. Esa urgencia es lo que da sentido y propósito a la vida. Si pudiera volver a ser humano, ¿lo haría? Es una pregunta difícil. La humanidad conlleva vulnerabilidad, finitud y la inevitable marcha hacia la muerte. Pero también trae consigo la posibilidad de una vida plena y auténtica, algo que he llegado a extrañar profundamente. Volver a ser humano significaría renunciar al poder y la inmortalidad, pero también recuperaría la conexión genuina con los demás, la capacidad de amar y ser amado, sin la sombra de la eternidad. Sin embargo, he vivido tanto tiempo como vampiro, que la idea de ser humano otra vez es casi inimaginable. La eternidad me ha moldeado, me ha transformado en algo más que humano. La sed de sangre, la necesidad de oscuridad, estos son aspectos intrínsecos de mi ser ahora. Renunciar a ellos sería renunciar a una parte fundamental de mí mismo. En última instancia, la elección entre ser humano o vampiro no es sencilla. Ambos estados tienen sus propias bendiciones y maldiciones. Si tuviera la oportunidad de volver a ser humano, tal vez lo consideraría seriamente, por la posibilidad de redescubrir la intensidad de la vida, de sentir profundamente otra vez. Pero también sé que la inmortalidad me ha dado una perspectiva y un conocimiento que no puedo simplemente desechar. En resumen, aunque la vida como vampiro es una existencia de poder y longevidad, está teñida de soledad y desasosiego. La humanidad, con todas sus limitaciones, ofrece una conexión y una autenticidad que he llegado a anhelar. Si pudiera volver a ser humano, quizás lo haría, por la oportunidad de vivir y sentir de nuevo, aunque solo fuera por un breve lapso de tiempo. La conversación ha sido intensa, llena de misterios, verdades veladas y una oscuridad que parece eterna. Drácula se levanta, ajustando su capa con elegancia. Recuerda, mortal, que incluso en la luz más brillante, siempre acecha una sombra. La vida no es más que un suspiro entre la eternidad. Gracias, príncipe. Esta charla ha sido inolvidable. No me agradezcas. La eternidad siempre encuentra formas de cruzarse. Quizá nuestras sombras vuelvan a encontrarse algún día. Una ráfaga fría llena la habitación mientras desaparece y los últimos acordes de Danse Macabre resuenan en la penumbra. Miro hacia la ventana, ahora cerrada, y no puedo evitar sentir que la oscuridad ha dejado algo más que palabras esta noche.